Me obligó a firmar el divorcio a las 2 de la mañana. Firmé. Al día siguiente, él se dio cuenta de lo que realmente había hecho. Alejandro aventó un montón de papeles sobre la mesa de la cocina a las 2 de la mañana. Firma aquí, aquí y aquí, ordenó, golpeando las hojas con el dedo. Su voz sonaba fría, como si hablara con una desconocida, no con su esposa de 8 años. Lo miré. Cabello despeinado, ojeras y ese ligero olor a perfume barato en su camisa. Ahora, Valeria. Soltó con impaciencia, empujando una pluma hacia mí. No tengo toda la noche. La cocina, antes llena de recuerdos cálidos, ahora se sentía como una sala de interrogatorios. No te llevas nada, continuó con una sonrisa burlona. Sin pensión, sin propiedades. Te vas con lo mismo con lo que llegaste. Tomé la pluma y firmé cada hoja con calma. Alejandro me observaba esperando lágrimas o gritos, pero no encontró nada de eso. Lo que sentí fue alivio. No tenía idea de que llevaba meses preparándome para ese momento. Ya había notado las señales, las noches largas, los mensajes borrados, las contraseñas cambiadas. Pero hace 6 meses, una mancha de lápiz labial en su cuello confirmó lo que sospechaba. Esa misma noche llamé a Diana, mi mejor amiga, y a Javier Montes, el mejor abogado de divorcios de Guadalajara. «Me la estás poniendo fácil», dijo Alejandro juntando los papeles. «Pensé que ibas a pelear». Sonreí, recordando los documentos guardados en mi caja de seguridad y todas las pruebas que había juntado en 3 meses. ¿Pelear? Tú ya tomaste tu decisión. Él vaciló, sorprendido por mi calma. Mariana es diferente, dijo. Es ambiciosa, no está estancada en un trabajo aburrido como el tuyo. Pensé en mis alumnos, en mis inversiones y en el futuro que había planeado con cuidado. Espero que sea todo lo que deseas. Alejandro guardó los papeles en su portafolio y sacó su celular, probablemente para escribirle a Mariana contándole su victoria. «No intentes nada estúpido, Valeria», advirtió, dirigiéndose a la puerta. «Alejandro», lo llamé. Se detuvo. «Tal vez quieras leer lo que acabas de hacerme firmar». Se rió, aunque noté un destello de duda en sus ojos. «Sé perfectamente lo que dicen. Yo mismo los redacté». «¿De verdad?», pregunté. «¿O fue tu amigo Sergio, el del club de golf?» Su rostro se ensombreció. «¿Cómo sabes tú...?» «Buenas noches, Alejandro», dije, dándome la vuelta para prepararte. Después de que se fue, me quedé sentada en la mesa, las manos rodeando mi taza. Había pasado meses reuniendo pruebas, preparando la trampa. Él pensó que me estaba engañando, pero nunca vio venir lo que estaba por pasar. Sergio, su supuesto experto legal, era un fraude. Mi abogado, Javier, lo descubrió enseguida. Los papeles que Alejandro me obligó a firmar no eran lo que él creía. Mandé 2 mensajes. A Diana. Listo. A Javier. Cayó en la trampa. Fase 2. Luego subí a empacar sus cosas. Al amanecer entendería todo. Esa noche, sonreí sabiendo que acababa de firmar su propia ruina, sin leer la letra pequeña. 7:15 de la mañana. El primer llamado llegó a las 7:15. Vi el nombre de Alejandro parpadear en la pantalla mientras tomaba café en el porche. 4 llamadas. Directo al buzón. Luego empezaron los mensajes. ¿Qué hiciste? Estos no son los papeles correctos. Respóndeme. ¿Estás loca? Dejé el teléfono a un lado y miré el amanecer, imaginando el momento exacto en que se daría cuenta. Los papeles de divorcio que me hizo firmar no eran papeles de divorcio. Eran documentos que transferían todos nuestros bienes conjuntos a mi nombre, junto con una declaración jurada en la que él admitía su infidelidad y mal manejo financiero. A las 8:00 en punto llegó Diana, como habíamos planeado. «¿Cómo estás?», preguntó, abriendo su laptop sobre la mesa. «Mejor que Alejandro, supongo», le respondí, mostrándole los mensajes desesperados en mi celular. «Llamó a la oficina», dijo con una sonrisa. «Javier le dijo que con gusto puede agendar una cita. La próxima semana». Tenías que oír cómo tartamudeaba. El timbre sonó a las 8:30. Alejandro estaba en la puerta, con la misma ropa de ayer, la cara entre furia y pánico. «¿Qué demonios me hiciste firmar?», gritó. Me hice a un lado, dejándolo pasar. La presencia de Diana en la mesa lo desconcertó. «¿Y ella quién es?» «Diana Pérez, asistente legal de Montes y Asociados», respondió ella con tono profesional. «Tome asiento, por favor. Tenemos algunos asuntos que tratar». La cara de Alejandro se puso pálida. «¿Montes y Asociados? ¿El despacho de Javier Montes?» «El mismo», dije en voz baja. «¿Café?» Ignoró la oferta, sacando los papeles de su portafolio y lanzándolos sobre la mesa. «Estos no son los documentos que Sergio preparó. ¿Los cambiaste?» «No, Alejandro», lo corregí. «Son exactamente los mismos que trajiste anoche, solo que nunca te diste el tiempo de leerlos. Demasiado ocupado texteando a Mariana, supongo». Diana abrió su laptop.
Señor Torres, dijo, ¿le parece si revisamos lo que realmente firmó? Primero, la transferencia de todos los bienes conjuntos al nombre de la señora Torres, firmada por usted en las páginas 3, 7 y 12. Luego, su declaración jurada sobre su relación con la señora Mariana López, incluyendo fechas, lugares y registros financieros de los regalos que compró usando fondos comunes. Alejandro se dejó caer en la silla, el rostro ceniciento. Esto no es legal. Voy a impugnarlo. ¿Con la ayuda de Sergio? Pregunté con fingida inocencia. Tu amigo sin licencia que está siendo investigado por ejercer la abogacía de forma ilegal. Suena prometedor. Me tendiste una trampa, susurró. No, Alejandro, respondí. Tú te la tendiste solo. Yo solo documenté todo correctamente. Diana sacó otra carpeta. También tenemos pruebas de que intentó defraudar a la señora Torres al presentar documentos falsos a medianoche. Y por cierto, todo fue grabado por las cámaras de seguridad instaladas hace 3 meses. Alejandro levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué cámaras? Le señalé el pequeño lente en la esquina de la cocina. Increíble lo que uno no nota cuando se siente superior. ¿Por qué haces esto? Preguntó con la voz quebrada. ¿Por venganza? Por protección, respondí. Te di 8 años de mi vida, Alejandro. Te apoyé, cuidé nuestro hogar y creí en ti. Y tú quisiste dejarme sin nada. Diana deslizó un nuevo conjunto de papeles hacia él. Estos son los verdaderos papeles de divorcio, correctamente elaborados por Montes Asociados. Verá que los términos son muy distintos a los suyos. Alejandro los miró, con las manos temblando. No tengo por qué firmar esto. Cierto, admití. Pero entonces procederemos con los cargos de intento de fraude. Y Sergio probablemente enfrentará consecuencias serias por su parte en todo esto. Tú decides. No pueden probar. En realidad sí podemos, lo interrumpió Diana girando su laptop hacia él. Tenemos todo. Las grabaciones, tus mensajes con Sergio planeando esto y los documentos ilegales que él preparó. ¿Quieres verlos? Alejandro se desplomó en la silla, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había hecho. Voy a perder mi trabajo si esto sale a la luz. Nunca imaginé que el sonido del café cayendo en la cafetera pudiera ser tan pacífico después de una noche como aquella. Me senté en el porche, con el cabello aún húmedo y los pies descalzos, mirando cómo el sol se colaba entre los tejados de Guadalajara. Tenía el celular boca abajo sobre la mesa. Sabía que en cuanto lo volteara, habría llamadas, mensajes, tal vez insultos, pero no tenía prisa. A las 7:15 en punto sonó el primer timbre. Era él, Alejandro. Dejé que sonara. Luego otro y otro más. 4 llamadas sin responder. Después, los mensajes empezaron a llegar como disparos. ¿Qué hiciste? Estos no son los papeles correctos. Respóndeme, Valeria. ¿Estás loca? No, no estaba loca. Estaba libre. Respiré hondo. Había pasado meses esperando ese día, calculando cada paso, cada palabra, cada firma. No fue impulsivo, fue meticuloso. Alejandro siempre pensó que yo era débil, predecible, pero anoche firmó su propia derrota con sus propias manos. A las 8:00, Diana llegó con su laptop y una sonrisa de quien sabe que todo salió perfecto. ¿Lista para el segundo round?, me preguntó mientras dejaba el bolso sobre la mesa. Más que lista, respondí, sirviéndole café. Los dos sabíamos que Alejandro no tardaría en aparecer. Lo conozco, no soporta perder, mucho menos frente a una mujer. Y efectivamente, a las 8:30 el timbre sonó con la fuerza de un golpe. Me levanté despacio, como si el tiempo me perteneciera. Cuando abrí la puerta, ahí estaba él, con la misma ropa de anoche, los ojos enrojecidos, la mandíbula tensa. ¿Qué demonios me hiciste firmar?, escupió, empujando la puerta. Diana alzó la vista desde la mesa. Buenos días, señor Torres. Tome asiento, por favor. Él la miró confundido. ¿Y tú quién eres? Diana Pérez, asistente legal de Montes Asociados. El nombre cayó como una piedra en el agua. Lo vi palidecer. Se sentó, respirando con dificultad. Estos papeles no son los que Sergio preparó. ¿Los cambiaste? No, Alejandro, le respondí sin elevar la voz. Son exactamente los mismos que me trajiste anoche. El problema es que nunca los leíste. Estabas muy ocupado escribiéndole a Mariana. Diana abrió la laptop, tecleó unas líneas y giró la pantalla hacia él. Aquí están los documentos, señor Torres, con su firma. En la página 3, 7 y 12 autoriza la transferencia de todos los bienes conjuntos al nombre de la señora Torres. Él apretó los puños. Esto no tiene validez. Es ilegal. ¿Ilegal?, pregunté fingiendo sorpresa. ¿Como tu amigo Sergio, el abogado sin licencia? Su respiración se volvió un jadeo. ¿Cómo sabes eso? Porque Javier lo descubrió el mismo día que tú pensabas que me engañabas. Todo está documentado. El silencio en la cocina se volvió denso, casi físico.
Alejandro se pasó las manos por la cara. No puedes hacerme esto. Voy a perderlo todo. Ya lo hiciste, le dije. Solo estás viendo las consecuencias. Se levantó abruptamente. Esto no va a quedar así. Por supuesto que no, interrumpió Diana, entregándole una nueva carpeta. Aquí tiene los verdaderos papeles de divorcio. Si no los firma, procederemos con la denuncia por intento de fraude. Alejandro los tomó, los hojeó con torpeza y los lanzó sobre la mesa. No pienso firmar nada. Es tu elección, respondí. Pero recuerda que las cámaras grabaron todo. No tienes cómo negarlo. Sus ojos buscaron el lente en la esquina. Cuando lo vio, comprendió. Instalaste cámaras en mi casa. Nuestra casa, corregí. Y sí, lo hice para protegerme. Salió tambaleando, golpeando la puerta al cerrar. El sonido resonó como un punto final. Diana suspiró. No pensé que aguantarías tan firme. Ni yo, admití. Pero ya no me queda nada que temer. Esa noche, mientras revisaba mis cuentas bancarias y veía mi nombre en los documentos oficiales, sentí algo que no experimentaba desde hacía años. Tranquilidad, hasta que sonó el celular. Era un número desconocido. Contesté. Una voz temblorosa dijo: Señora Torres, soy el contador de su esposo. Necesito hablar con usted. Encontramos algo en los documentos que firmó anoche. Algo que él no pudo haber hecho solo. La llamada se cortó. El corazón me dio un vuelco. Por primera vez en mucho tiempo, no supe si el juego ya había terminado, o si apenas estaba comenzando. Esa llamada me dejó un sabor extraño en la boca. No miedo, exactamente. Era más bien esa sensación de que el suelo, que por fin parecía firme, podía volver a moverse en cualquier momento. Algo que él no pudo haber hecho solo. Repetí en mi mente mientras el sonido de los autos se mezclaba con el zumbido del ventilador del techo. Diana, que seguía en mi casa revisando documentos, notó mi cara. ¿Todo bien?, preguntó. Recibí una llamada del contador de Alejandro. Dice que hay algo raro en los papeles. Ella levantó una ceja, sin perder la calma. ¿Raro? ¿Cómo? No lo sé. Se cortó la llamada. Diana cerró la laptop. No te preocupes. Puede ser una estrategia. Alejandro está desesperado. Lo más probable es que esté intentando hacerte dudar. Tenía razón, pero algo en el tono del hombre me había inquietado. Las horas siguientes pasaron lentas. En la escuela, intenté concentrarme, pero cada voz, cada risa de mis alumnos sonaba lejana. Era viernes, y mientras corregía exámenes, escuché a 2 maestras hablar en el pasillo. ¿Supiste lo de Alejandro Torres? Sí, dicen que su esposa lo dejó en la ruina, pues siempre se veía tan seguro, tan perfecto. Ya ves, nadie sabe lo que pasa detrás de las puertas. Tragué saliva. No sabía si sentir orgullo o vergüenza. El rumor ya había salido de las paredes de mi casa. A mediodía, mi directora me llamó a su oficina. Valeria, sé que estás pasando por un momento complicado, pero varios padres me han preguntado si es cierto lo que dicen, que tu esposo está enfrentando problemas legales. No sé quién empezó eso, respondí, manteniendo la compostura, pero prefiero no hablar del tema. Ella asintió con discreción. Lo entiendo. Solo cuida lo que compartes. A veces la gente no distingue entre chismes y verdad. Al salir, vi mi reflejo en la ventana. No era la misma mujer de hace unos meses. Había algo en mi mirada, una mezcla de fortaleza y cansancio. Esa tarde decidí ir al despacho de Javier. Quería entender lo que el contador había mencionado. ¿Recibiste alguna llamada extraña hoy?, le pregunté al llegar. No. ¿Por qué? Un hombre dijo ser el contador de Alejandro. Aseguró que había encontrado algo que él no pudo haber hecho solo. Javier entrelazó los dedos. Puede estar intentando sembrar dudas, pero investigaremos. Diana, que estaba detrás del escritorio, comentó. Si hay alguien más involucrado, mejor saberlo ahora. Mientras hablábamos, el teléfono de Javier sonó. Contestó, y su expresión cambió. Es curioso, murmuró cubriendo el auricular. Es Alejandro. Quiere una reunión urgente. ¿Conmigo?, pregunté. Dice que contigo y conmigo, que es sobre una confesión. Mi estómago se tensó. Javier agendó la cita para el día siguiente en el despacho. Esa noche no pude dormir. Miraba el techo, imaginando todas las posibilidades. ¿Qué podía confesar? ¿Que Sergio no actuó solo? ¿Que alguien más lo ayudó a falsificar documentos? A las 3 de la mañana escuché notificaciones en mi celular. Varias menciones en redes sociales. No suelo revisar, pero esa vez lo hice. Una publicación anónima, sin foto, sin nombre. Mostraba una imagen antigua de Alejandro y yo en una cena de aniversario. El texto decía: a veces la traición viene disfrazada de sonrisa. Nadie sabe quién engañó a quién. Cientos de comentarios debajo. Algunos defendían a Alejandro. Otros me acusaban de haberle quitado todo. Mi respiración se volvió pesada.
No era él directamente, pero claramente estaba moviendo piezas. Al día siguiente, llegué al despacho 20 minutos antes. El aire olía a café recién hecho. Diana revisaba su tablet y Javier escribía algo en una libreta. Cuando Alejandro entró, me sorprendió verlo diferente. No llevaba su habitual traje caro. Estaba despeinado, con ojeras profundas. «Solo quiero aclarar algo», dijo sin mirarme directamente. «Adelante», contesté. Se sentó frente a nosotros, con los codos sobre las rodillas. No fui solo yo quien manipuló los papeles. Hubo alguien más. Alguien que me ayudó desde dentro. ¿Desde dentro?, repitió Javier. Sí. Alguien del mismo banco donde tú tienes tu caja de seguridad, Valeria. El silencio que siguió fue absoluto. Sentí el corazón acelerarse. ¿Qué estás diciendo, Alejandro? Que todo esto tal vez no salió tan perfecto como crees. Sacó del bolsillo una hoja doblada y la dejó sobre la mesa. Era un comprobante bancario con mi nombre y una transferencia que yo jamás había autorizado. Esto llegó ayer a mi correo. Y no fue Sergio quien la hizo. Diana lo tomó y leyó en voz baja. La fecha es de hace 2 semanas. Exacto, dijo él. Alguien manipuló algo mientras tú pensabas que todo estaba bajo control. Su voz era grave, casi derrotada. Me quedé mirando el papel, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. No supe qué me asustaba más, que dijera la verdad, o que fuera otro de sus juegos. Javier rompió el silencio. Vamos a investigar esto, pero si hay alguien más, saldrá a la luz. Alejandro se levantó lentamente. Eso espero, murmuró, dirigiéndose a la puerta. Porque si lo que descubrí es cierto, Valeria, no fuiste la única que planeó algo. La puerta se cerró con un clic seco. Nadie habló por un largo rato. Solo el zumbido del aire acondicionado llenó la sala. Entonces, Diana me miró con el ceño fruncido. Valeria, si esa transferencia es real, alguien dentro del banco te traicionó. Sentí que el mundo volvía a inclinarse bajo mis pies. Y por primera vez desde que todo empezó, ya no estaba segura de quién tenía realmente el control. El fin de semana llegó con un silencio extraño. Había apagado el celular, desconectado el timbre y evitado abrir el correo electrónico. Necesitaba pensar, pero pensar se volvió imposible cuando la mente teje posibilidades con cada sombra. Esa transferencia desconocida era una espina constante en la cabeza. ¿Quién podría haber tenido acceso a mi caja de seguridad? ¿Y por qué justo ahora? El domingo por la tarde, el aire en Guadalajara estaba pesado, como si anunciara lluvia. Me preparaba un té cuando alguien golpeó la puerta con insistencia. No esperaba a nadie. Miré por la ventana y, al verla, el corazón se me apretó. Era Patricia, la madre de Alejandro. De pie, con su bolso de cuero y esa expresión entre superior y dolida que la caracterizaba. Abrí la puerta sin decir palabra. «Tenemos que hablar», dijo con voz firme, como si todavía tuviera autoridad sobre mi vida. «Pase». Entró como si la casa siguiera siendo suya. Su perfume fuerte llenó la sala. «No vine a discutir», empezó. «Solo quiero entender por qué lo hiciste». «¿Por qué hice qué, señora Patricia?», respondí cruzando los brazos. «Humillarlo de esa manera. Dejarlo sin nada. Lo estás destruyendo». Contuve una sonrisa amarga. No lo destruí. Solo dejé que las consecuencias lo alcanzaran. Su mirada se endureció. «No digas eso. Alejandro puede ser orgulloso, sí, pero te amaba». «¿Amarme?», reí suavemente. «Si eso es amor, no quiero volver a sentirlo nunca». Patricia respiró hondo. «Yo estuve casada 30 años. Todos los hombres cometen errores. Las mujeres aprendemos a perdonar. Y por eso vivimos generaciones repitiendo los mismos ciclos», repliqué. Ella me observó como si no reconociera a la mujer que tenía delante. Entonces saqué mi teléfono y abrí un video. «Mire esto». En la pantalla, el rostro de su hijo aparecía nítido, grabado desde el ángulo de la cámara en la cocina. La voz de Alejandro, exigiendo que firmara, retumbó en la habitación. «Firma aquí, aquí y aquí». Patricia llevó una mano a la boca. «No, no puede ser. Es exactamente lo que fue, y todo está registrado». Apagué el teléfono. Ella se sentó, visiblemente afectada. Nunca pensé que llegaría tan lejos. La miré con algo de compasión. «No vine a vengarme de usted ni de su familia. Solo me cansé de fingir». Patricia asintió lentamente. Por un momento, sus ojos se suavizaron. «Solo ten cuidado, Valeria. No conoces a mi hijo cuando se siente acorralado». Se levantó y antes de irse, dejó un sobre la mesa. «Esto lo encontré en su coche. No sé qué significa, pero te concierne». Esperé a que se marchara para abrirlo. Dentro había un recibo impreso, con el membrete de un banco, una solicitud de acceso a mi caja de seguridad, fechada una semana antes de que Alejandro me obligara a firmar, y el nombre que figuraba como autorizado temporal era de una persona que conocía muy bien, Mariana López.
Sentí un golpe seco en el pecho. ¿Cómo era posible? La amante de mi exmarido había tenido acceso a mi caja. Eso explicaba la transferencia. Eso explicaba todo. Encendí el celular de inmediato y marqué a Diana. «Necesito verte ahora». «¿Pasó algo?», preguntó con tono alerta. «Sí, creo que acabo de descubrir quién manipuló los documentos». 20 minutos después, estábamos en la mesa del comedor. Los tres, Diana, Javier y yo. Les mostré el recibo. Javier lo examinó con cuidado. «Esto no es una simple solicitud. Es una autorización oficial. Solo alguien con contactos dentro del banco podría conseguir algo así». «¿Mariana tiene ese tipo de conexiones?», preguntó Diana. «Trabaja en recursos humanos de una empresa financiera, ¿recuerdas?», respondí. Pero no creí que pudiera llegar tan lejos. Diana frunció el ceño. «Si ella tuvo acceso, pudo alterar algo o mover dinero sin que te dieras cuenta. Y eso explicaría la transferencia», añadió Javier. «Pero aún falta comprobarlo». Mi cabeza hervía. Todo lo que había planeado con tanto cuidado podía volverse en mi contra si ella había manipulado pruebas. «Javier», dije en voz baja, ¿puedes averiguar si alguien más del banco participó en esto? Puedo intentarlo, pero necesito tiempo. Mientras él hablaba, mi celular vibró de nuevo. Un mensaje de un número desconocido. «Deberías cuidar mejor tus secretos, Valeria. No todo lo que crees seguro lo está». El estómago se me revolvió. No tenía idea de quién lo enviaba, pero lo peor no era el mensaje. Era la foto adjunta. Una imagen de mi caja de seguridad abierta con los documentos dentro. Javier tomó el celular, lo analizó y dijo con tono tenso: «Esa foto fue tomada desde adentro del banco». El silencio nos envolvió. Diana me miró sin parpadear. «Valeria, si Mariana llegó hasta ahí, esto dejó de ser una simple venganza». Sentí un frío recorrerme la espalda. La calma que había construido durante meses se quebraba poco a poco. Y mientras el reloj marcaba las 9 de la noche, solo pude pensar en algo. Si Mariana había entrado una vez, podía hacerlo de nuevo. Dormí poco esa noche. Entre las sombras del techo y el eco de ese mensaje, entendí algo que hasta entonces no había querido aceptar. Mariana no era una simple amante. Era mucho más calculadora de lo que imaginé. Alejandro podía ser impulsivo, pero ella jugaba a largo plazo. Al amanecer, me senté en el porche con un café y el recibo del banco entre los dedos. La firma al pie era clara, y lo más inquietante era que llevaba el sello oficial de la sucursal donde siempre había guardado mis documentos. Si eso era real, alguien dentro había colaborado. A las 8 en punto, Javier me llamó. «Valeria, ya confirmé algo». Su voz sonaba más grave de lo normal. «Efectivamente, hubo un acceso a tu caja hace 3 semanas, y no solo de Mariana». «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiendo cómo el corazón se me apretaba. «El sistema muestra 2 ingresos el mismo día. Uno a nombre de Mariana López y otro a nombre de un empleado del banco, Arturo Medina, gerente de seguridad». Guardé silencio. Ese nombre no me era desconocido. Lo había visto varias veces, firmando correos o atendiendo cuando iba personalmente al banco. «¿Lo conoce?», preguntó Javier. «Sí, siempre fue amable. Me ofrecía café, me llamaba por mi nombre». Javier suspiró. «Diana y yo creemos que él fue quien facilitó el acceso de Mariana. Estamos reuniendo pruebas. Pero necesito que no hagas nada todavía. Que no haga nada». Esas palabras retumbaron en mi cabeza durante horas. Pero cuando pasas años siendo ignorada, subestimada y manipulada, quedarte quieta ya no es una opción. Esa tarde decidí ir personalmente al banco. No avisé a nadie. Llevaba el recibo en el bolso, el rostro sereno y la mirada fija. En la recepción, pedí hablar con Arturo. La recepcionista me reconoció enseguida. «¿La señora Torres?». «El licenciado Medina está en su oficina. ¿Le aviso?». «No, yo lo haré», respondí con una sonrisa tensa. Caminé por el pasillo con el corazón golpeándome el pecho. Toqué la puerta y entré. Arturo levantó la vista, sorprendido. «Señora Torres». «No sabía que venía». «Ni yo lo sabía», dije cerrando la puerta detrás de mí. «Pero tenemos que hablar». Él se acomodó en la silla, incómodo. «¿Sobre qué exactamente?». Saqué el recibo y lo dejé sobre el escritorio. «Sobre esto». Su expresión cambió de inmediato. «No entiendo». «Claro que entiende», interrumpí. «Usted permitió el acceso de una mujer llamada Mariana López a mi caja de seguridad. Quiero saber por qué». Arturo se pasó una mano por el rostro. «Mire, señora Torres, yo solo seguí instrucciones». «¿De quién?», pregunté. «Del señor Torres. Dijo que era su esposa, que usted estaba fuera del país. Tenía documentos firmados y una copia de su identificación». Mi mente se nubló. «¿Una copia de mi identificación?». «Sí, y la firma coincidía». Yo no tenía razón para dudar. El aire en la oficina se volvió pesado. «¿Y no le pareció extraño que el acceso se solicitara de madrugada?»,
Pregunté. Me pareció irregular, pero el sistema lo aprobó. Lo miré a los ojos. Usted sabía que no era yo. Arturo bajó la mirada. Me amenazaron, dijo finalmente. Si no lo hacía, me despedían. Guardé silencio unos segundos. ¿Quién lo amenazó? Una mujer. Nunca la vi en persona. Solo recibí mensajes. Decía que si cooperaba, me transferirían dinero a una cuenta privada. Saqué el celular de mi bolso. ¿Conserva los mensajes? Sí, pero no quiero problemas. Tengo familia. Respiré hondo. Ya está en problemas, señor Medina. Y créame, lo que viene será mucho peor si no coopera. Me observó un largo momento. Luego abrió el cajón y sacó su teléfono. Me mostró los mensajes. La foto de perfil era un número oculto, pero reconocí el tono de las palabras. Las mismas frases cortantes y arrogantes que recordaba de ella. Cumple con lo acordado, Arturo. Nadie se enterará. Cuando salí del banco, el cielo estaba gris. Mandé todo a Javier y a Diana. En menos de una hora, Diana me llamó. Valeria, acabamos de rastrear el número del que enviaron esos mensajes. ¿Y? El chip está registrado a nombre de una mujer de León, Guanajuato. Pero el pago del servicio lo hizo Alejandro Torres. Me detuve en seco, en medio de la calle. El ruido del tráfico se desvaneció. ¿Estás diciendo que Alejandro financió todo esto? Sí, él y Mariana. Lo hicieron juntos. Caminé sin rumbo durante minutos. No sentía rabia. Era algo más profundo. Una claridad helada. Por primera vez, comprendí que mi exmarido no había perdido el control como yo creía. Solo estaba jugando su propia partida. Esa noche me reuní con Javier y Diana en el despacho. Si Alejandro está detrás de esto, dijo Javier, intentará manipular la narrativa. Querrá mostrarte como una mujer vengativa, desequilibrada. Entonces le daremos exactamente lo que espera, respondí, pero bajo mis condiciones. Diana me miró con cautela. ¿Qué estás planeando, Valeria? Lo mismo que él hizo conmigo, solo que esta vez todo quedará grabado. Javier asintió despacio, entendiendo el tono de mi voz. ¿Y cuál será el primer paso? Me incliné hacia adelante, con los ojos fijos en los suyos. Lo voy a invitar a hablar, a solas, en el mismo lugar donde empezó todo, la casa. La habitación quedó en silencio. Javier intentó protestar, pero yo ya lo había decidido. Necesito mirarlo a los ojos, dije, y dejar que me diga, sin mentiras, qué más está ocultando. Diana exhaló despacio. Y si no acepta, aceptará. Los hombres como Alejandro no soportan perder el último acto. Esa noche, antes de dormir, redacté el mensaje que cambiaría el curso de todo. Alejandro, quiero hablar contigo, solo una vez más. Mañana, a las 8, en casa. Lo envié. 5 minutos después, apareció la confirmación de lectura. Y debajo, una respuesta que me heló la sangre. Pensé que nunca lo pedirías. Llegué 1 hora antes de la cita. La casa, aquella que alguna vez fue nuestro refugio, ahora me parecía un escenario desmantelado. Los muebles habían desaparecido hacía semanas. Solo quedaban las marcas en el suelo donde antes se apoyaba el sofá, el eco hueco de las paredes y el olor tenue a madera vieja. No quería que él pensara que aún me aferraba a ese pasado. No quería que creyera que algo aquí seguía siendo suyo. Puse una tetera en la cocina, más por costumbre que por deseo. Revisé que las cámaras siguieran activas. Cada rincón grababa. La sala, el pasillo, el comedor. Quería que todo quedara documentado, igual que aquella noche en que me obligó a firmar. Pero esta vez, la que daría las órdenes sería yo. A las 8 en punto, escuché el motor de su coche afuera. Supe que era él por el sonido del freno, por la forma en que siempre aparcaba demasiado cerca del portón, como si no soportara dejar espacio a nadie. Golpeó la puerta 2 veces, no lo hice esperar. Cuando lo vi, sentí una punzada, no de amor ni de nostalgia, sino de incredulidad. Estaba irreconocible. Había adelgazado. Tenía la barba crecida y los ojos hundidos. «Valeria», dijo con una voz áspera. «Gracias por aceptar verme». «No lo hice por ti», respondí, dejando la puerta abierta para que entrara. Avanzó con lentitud, mirando alrededor. «Vaya», murmuró. «La casa se ve distinta. Está vacía», contesté, «como todo lo que dejamos atrás». Nos quedamos en silencio unos segundos. El sonido del agua hirviendo rompió el momento. «¿Quieres té?», pregunté. «No vine a tomar té. Vine a aclarar las cosas». Se sentó en una de las pocas sillas que quedaban, una vieja de madera. Apoyó los codos sobre la mesa, mirándome con una mezcla de culpa y desafío. «Sé que sabes lo de Mariana», dijo finalmente. «Sé mucho más que eso», repliqué. «No fue lo que piensas», continuó. «Ella me engañó a mí también». Solté una risa corta. «¿A ti? ¿De verdad crees que alguien va a sentir lástima?» «No busco lástima», dijo alzando la voz. «Solo quiero que entiendas que esto se salió de control».
Tomé asiento frente a él, cruzando los brazos. Explícame entonces. Alejandro respiró hondo. Mariana no solo quería dinero, quería arruinarte. Desde el principio. Fue ella quien consiguió tus documentos, quien pagó al tipo del banco. Yo solo seguí el juego. Creí que era una forma de presionarte, de que firmaras más rápido. Pero después de todo, ella empezó a chantajearme a mí también. ¿Y por qué debería creerte?, pregunté. Porque tengo pruebas, respondió, sacando su celular. Mensajes, transferencias, llamadas, todo. Me inclinó el dispositivo. Y ahí estaban. Conversaciones entre él y Mariana, donde ella le exigía dinero a cambio de no divulgar ciertos documentos. Algunos mensajes eran de apenas unos días antes. ¿Por qué no me mostraste esto antes?, pregunté, con la voz más fría de lo que esperaba. Porque aún pensaba que podía resolverlo solo, pero ya no puedo. Ella me destruyó tanto como a ti. Me quedé mirándolo en silencio. En otro tiempo, esas palabras me habrían conmovido, pero ahora solo veía a un hombre que cosechaba lo que sembró. ¿Qué quieres de mí, Alejandro?, pregunté finalmente. Ayuda. Reí sin poder evitarlo. ¿Ayuda? ¿Del mismo modo en que tú me ayudaste? Él apretó los puños. Esto ya no es solo entre nosotros. Mariana está fuera de control. Tiene tus documentos, mis correos, incluso los videos de las cámaras de esta casa. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo consiguió eso? No lo sé. Pero si decide publicarlo, nos hunde a los dos. Me levanté. Caminé hasta la ventana. Afuera. La noche comenzaba a cubrir las calles con un tono violeta. Tal vez sea lo que mereces, dije sin mirarlo. Y tú también saldrías dañada, replicó. No todo lo que hay en esos videos te deja bien parada. Sentí un escalofrío. No mentía. Había grabaciones de mis llamadas, de mis movimientos, de conversaciones con Javier. Si alguien las manipulaba, podría parecer que yo había conspirado desde el principio. Volví a mirarlo. ¿Qué propones? Trabajar juntos, dijo con voz temblorosa. Encontrarla antes de que ella mueva la próxima pieza. El silencio volvió a instalarse entre nosotros. Lo observé detenidamente. El mismo hombre que un día me había humillado, ahora me pedía que lo ayudara. Era irónico, casi poético. Te voy a decir algo, Alejandro, dije al fin, acercándome. No confío en ti. No te creo. Pero si realmente Mariana tiene acceso a mis documentos, voy a recuperar lo que me pertenece. Y si eso implica verte una vez más, lo haré. Él asintió. Entonces estamos de acuerdo. No, corregí. No estamos de acuerdo. Solo tenemos un enemigo común. Y eso es distinto. De repente, un ruido metálico proveniente del pasillo nos hizo girar al mismo tiempo. Algo había caído. Caminé despacio hasta la puerta del cuarto. Cuando la abrí, el aire se volvió helado. Sobre el piso, justo frente al armario, había un sobre blanco. Lo recogí con cuidado. En el centro, escrito con tinta negra, había solo una frase. No busquen más. Yo ya los encontré. Miré a Alejandro, que había empalidecido. ¿De dónde salió eso?, susurró. No respondí. Caminé hacia la cámara del pasillo y vi el piloto rojo apagado. Alguien la había desconectado, y en ese instante entendí algo. Mariana no estaba lejos. Estaba dentro del juego, observándonos, siempre un paso adelante. No recuerdo haber sentido tanto miedo desde la noche en que Alejandro me obligó a firmar, pero esa vez el miedo era distinto, más frío, más consciente. Sabía que alguien había estado dentro de la casa mientras nosotros hablábamos. Sabía que Mariana nos estaba observando, y esa certeza me perseguía en cada respiración. Después de que Alejandro se fue, llamé a Javier y a Diana. Llegaron en menos de una hora. Revisaron las cámaras, pero el sistema mostraba un corte de energía justo entre las 19:58 y las 20:12. Exactamente cuando escuchamos el ruido. Era demasiado preciso para ser coincidencia. «¿Alguien sabe lo que está haciendo?», dijo Javier examinando los cables. «Esto no lo hizo un ladrón cualquiera». «¿Y qué buscas, Valeria?», preguntó Diana, notando mis manos temblorosas. ¿Seguir viviendo en esta casa sabiendo que cualquiera puede entrar? La miré y por primera vez en mucho tiempo dudé. A la mañana siguiente empaqué lo poco que quedaba y me mudé temporalmente al departamento de Diana. No era grande, pero estaba lleno de luz. Me miré al espejo antes de salir. El reflejo mostraba a una mujer distinta. No aquella esposa dócil que había aceptado el abuso disfrazado de amor, sino alguien más fuerte, aunque con la mirada herida. Esa semana volví al colegio. Mis alumnos corrieron a abrazarme. «Profe Vale, ¿ya se siente mejor?», me preguntaron. Sonreí. Mentí. Dije que sí. La directora me observaba desde la puerta, probablemente aliviada de que volviera a la normalidad. Pero yo sabía que nada era normal. Durante el recreo, una colega me comentó: «Te vi en un video». Lo dijo bajito,
casi como si confesara algo. ¿Qué video? Un fragmento de una charla tuya sobre autoestima y amor propio. Lo compartieron en redes y ya tiene miles de vistas. No entendí al principio, pero cuando me mostró el teléfono, reconocí mi voz. Era una grabación de una pequeña charla que di meses atrás en la escuela, cuando todo esto apenas comenzaba. Yo hablaba sobre dignidad, sobre saber irse a tiempo, sobre no permitir que nadie decida por ti. El video, por alguna razón, se había vuelto viral. Por primera vez en semanas, algo dentro de mí se sintió en paz. Tal vez no todo estaba perdido. Esa misma tarde, recibí una invitación para dar una conferencia en la universidad local sobre resiliencia. Dudé, pero Diana insistió. Es tu oportunidad de retomar el control, ¿vale? Que el mundo te vea como eres, no como ellos te pintan. Acepté. El día de la conferencia me puse una blusa blanca y unos pantalones beige. Nada ostentoso. Solo quería sentirme libre. La sala estaba llena. Me temblaban las manos, pero cuando tomé el micrófono y miré a las mujeres que me escuchaban, supe qué debía decir. Durante años creí que amar era resistir, empecé, hasta que entendí que resistir no siempre es amor, que hay momentos en que el silencio se vuelve una cárcel, y cuando te das cuenta, ya ni siquiera recuerdas quién eras antes de construir esa jaula. Hubo un silencio largo, respetuoso. Algunas mujeres lloraban, otras asentían. Continué hablando del miedo, de la culpa, de las segundas oportunidades. Hablé de mí sin decir mi nombre. Al final, la ovación me sorprendió. Era cálida, sincera. Por primera vez me sentí vista por lo que realmente era, no por lo que él me había hecho. Pero la calma duró poco. Al salir del auditorio, un guardia se me acercó. «Disculpe, ¿usted es la señora Torres?» «Sí», respondí. «Esto llegó para usted hace unos minutos». Era un sobre sellado, sin remitente. Lo abrí. Dentro había una fotografía impresa. La imagen me dejó helada. Era una captura de la cámara de seguridad del despacho de Javier, tomada desde un ángulo imposible, el interior de su computadora. En la imagen, se veía claramente un documento con mi nombre y una frase subrayada: transferencia no registrada, posible manipulación de fondos. Por detrás, había una nota escrita a mano. Creíste que sabías jugar, maestra, pero yo también sé enseñar. Sentí las piernas ceder. Diana, que estaba a unos metros, vino corriendo. ¿Qué pasa?, preguntó alarmada. Le mostré la foto. Su rostro perdió el color. Esto fue tomado desde dentro del sistema. Mariana está accediendo a nuestros archivos, Valeria. Está dentro de todo. Esa noche no dormí. Revisamos las contraseñas, los correos, las cámaras. Todo parecía limpio, pero sabíamos que ya no era seguro. Javier, con el rostro tenso, lo dijo sin rodeos. Tenemos que actuar antes que ella. Ya no basta con defendernos. Lo miré, cansada pero decidida. Entonces hagámoslo. Pero no quiero venganza, quiero justicia. Diana me miró fijamente. ¿Y cómo piensas conseguir eso? Con la única arma que Mariana no tiene, respondí. Mi historia. El plan era simple, pero arriesgado. Usar mi creciente visibilidad pública para contar lo que había pasado. No con nombres, sino con hechos. Exponer el patrón, la manipulación, la violencia invisible. Transformar mi dolor en una voz más fuerte que el silencio de ella. Al día siguiente, publiqué un texto en mis redes. Se llamaba «La mujer que firmó su libertad a las 2 de la mañana». En una hora se compartió cientos de veces. Mujeres de todo el país escribían mensajes de apoyo, pero entre los comentarios uno me heló la sangre. Perfil sin foto, mensaje simple. Cuidado con lo que enseñas, maestra. Algunos alumnos no olvidamos las lecciones. Diana me miró aterrada. Ella está respondiendo. Asentí, con el corazón latiendo como un tambor. Y eso significa que la lección apenas empieza. Pasaron los días, y con cada amanecer la historia se hacía más grande que yo. Lo que había empezado como un desahogo en redes se transformó en algo que no podía controlar. Mujeres desconocidas me escribían contándome sus propias historias de abuso emocional, de chantaje, de miedo disfrazado de amor. Y aunque cada mensaje me daba fuerza, también me recordaba que no estaba a salvo. Mariana seguía ahí, invisible, acechando. No la veía, pero la sentía. Era como una sombra detrás de la pantalla. Javier insistía en que reforzáramos la seguridad digital, pero lo que más me preocupaba era otra cosa. Alejandro había desaparecido. No contestaba llamadas, no respondía correos. Ni siquiera su madre sabía de él. Al principio pensé que se había ido del país, intentando escapar de la vergüenza. Pero el instinto me decía otra cosa. Una tarde, cuando terminaba de revisar exámenes en la escuela, recibí una llamada de un número desconocido. «¿Señora Torres?», dijo una voz masculina. «Le hablamos de León.
Tenemos una cita médica agendada a nombre del señor Alejandro Torres para mañana. Solo queremos confirmar su asistencia. Me quedé en silencio unos segundos. ¿Una cita médica? ¿Dónde exactamente? Clínica Santa María, ala norte. Registro de control psiquiátrico. Casi se me cae el teléfono. No entendí. ¿Psiquiátrico? ¿Por qué? Esa noche llamé a Javier. Necesito que averigües si es cierto. Le pedí. ¿Crees que fingió eso para llamar tu atención? No lo sé. Pero si está en León, Mariana también podría estar cerca. El día siguiente amaneció nublado. Conduje durante 4 horas hasta León. Cada kilómetro se sentía eterno. Llegué a la clínica poco antes del mediodía. El edificio era moderno, con jardines perfectamente cortados y un silencio inquietante. En recepción, pregunté por él. ¿El señor Alejandro Torres? Repitió la enfermera. Sí, está aquí, pero no puede recibir visitas sin autorización. Soy su esposa, dije sin pensar. Ella dudó, pero al final hizo una llamada. Espere en la sala 3. 5 minutos después, un médico salió a mi encuentro. Señora Torres, gracias por venir. Su esposo ingresó hace 3 días. Lo encontramos deambulando en la carretera federal, desorientado. Dijo que lo perseguían, que alguien quería matarlo. Sentí un vacío en el estómago. ¿Está bien? Físicamente, sí, pero mentalmente está inestable. Hablaba de una mujer que lo vigilaba, que sabía todos sus movimientos. Mi mente se nubló. No había duda. Hablaba de Mariana. El médico me miró con cautela. Si puede, sería bueno que lo viera. Tal vez le ayude a calmarse. Lo seguí hasta una pequeña sala blanca. Alejandro estaba sentado junto a la ventana, mirando hacia el jardín. Cuando entré, giró lentamente la cabeza. Sabía que vendrías. Susurró. No supe qué decir. ¿Qué pasó, Alejandro? Ella, dijo bajando la voz. Ella está en todas partes, ¿vale? No duerme, no come, no vive. Solo observa. ¿Mariana? Él asintió. Intenté enfrentarla, pero tiene algo más grande que nosotros. No sé cómo lo consiguió, pero sabe todo. ¿Hasta dónde estás tú? Lo que haces, lo que escribes. Se levantó de golpe, acercándose a mí con los ojos desorbitados. Tienes que detenerla. ¿Cómo? Hay alguien más. Un hombre. Ella no trabaja sola. Él es el que se encarga de borrar las huellas. No sé su nombre. Solo que le dicen el contador. Sentí la piel erizarse. ¿Qué tiene que ver contigo? Todo. Susurró. Fue él quien me hizo firmar los contratos falsos. Fue él quien creó las transferencias. Mariana solo ejecuta. Antes de que pudiera seguir preguntando, un guardia entró para avisar que la visita había terminado. Alejandro me tomó del brazo. Por favor, no vuelvas a casa. ¿No estás segura? Salí de la clínica temblando. El aire olía a lluvia. Llamé a Javier y le conté todo. ¿El contador? Repitió él. Ese nombre lo escuché antes. En una investigación bancaria de hace unos años, un consultor externo acusado de manipular fondos y borrar rastros digitales. Nunca lo atraparon. De pronto, todo encajaba. La transferencia irregular, el acceso al banco, los cortes de energía, las fotos. No era solo Mariana, había alguien más detrás de ella. Esa noche, de vuelta en Guadalajara, encontré un sobre deslizado bajo la puerta del departamento de Diana. No tenía remitente. Dentro había una tarjeta bancaria con mi nombre y una nota. Ya no existe el dinero, solo los rastros que dejamos. Gracias por participar, maestra. Diana me miró aterrada. ¿Qué significa esto? Que Alejandro tenía razón, dije, y que el hombre sin nombre ya sabe dónde estamos. El teléfono sonó. Número oculto. Contesté. Silencio. Y luego una voz masculina, suave, calculada. Buenas noches, señora Torres. Soy el contador. Creo que ya es hora de que usted y yo hablemos. Las semanas siguientes se volvieron una mezcla de tensión y paranoia. Dormía poco, comía mal, revisaba 2 veces cada cerradura. El nombre El Contador se había quedado tatuado en mi mente, como una sombra sin rostro que me observaba desde los rincones. Javier, siempre metódico, trabajaba con un contacto en la policía cibernética para rastrear llamadas y movimientos bancarios. Diana me acompañaba a todas partes. Yo fingía normalidad en el colegio, pero sabía que en cualquier momento algo podía estallar. Una tarde, mientras corregía exámenes, sonó el celular. Era un número local. Contesté sin pensar. ¿Sí? Buenas tardes, profesora Valeria Torres, dijo una voz masculina, educada, pausada. Habla el licenciado Ortega, del área de investigación financiera. Quisiera verla para conversar sobre su caso. ¿Mi caso? Pregunté. Sí, señora. Hemos encontrado irregularidades en las cuentas del señor Alejandro Torres, y su nombre aparece vinculado a ciertos movimientos. Sentí como la sangre se me helaba. ¿Dónde nos vemos? En la Fiscalía de Guadalajara, mañana a las 10. No se preocupe,
Es solo una declaración rutinaria. Colgué con la garganta seca. Javier me aseguró que podía acompañarme, pero algo dentro de mí me pidió ir sola. No sé si fue intuición o necesidad de cerrar un ciclo. La mañana siguiente, el cielo estaba gris, casi metálico. Entré al edificio con una carpeta en la mano y una calma fingida. En recepción, la funcionaria revisó mi nombre. Lo siento, señora, aquí no hay ninguna cita agendada a su nombre. ¿Está segura? Me llamó un licenciado Ortega. Aquí no trabaja nadie con ese nombre. El corazón me dio un vuelco. Salí del edificio apresurada y fue entonces cuando lo vi. Alejandro, de pie, al otro lado de la calle. Estaba distinto, más delgado, con barba de varios días, la ropa arrugada. Pero sus ojos, esos seguían igual. Mezcla de culpa y algo que no supe descifrar. Cruzó la calle lentamente. Sabía que vendrías, dijo. ¿Qué demonios haces aquí? Pregunté, retrocediendo un paso. Necesitaba verte. ¿Eras tú el que me llamó? No, pero también recibí una llamada igual. Me citaron en otro edificio, con el mismo nombre. Nos quedamos mirándonos, confundidos, alertas. «Mariana», dije al fin. Él asintió. «Quiere reunirnos, no sé para qué». De pronto, un coche negro se detuvo frente a nosotros. La ventana del copiloto se bajó apenas unos centímetros. Una voz femenina, suave, clara, salió del interior. «Suban. No quiero hacer esto en la calle». Reconocí la voz de inmediato. «Mariana». Alejandro me miró. «No tenemos opción», susurró. Subimos. El auto olía a perfume caro y cuero nuevo. Mariana estaba impecable, como siempre. Cabello recogido, labios rojos. Esa calma que siempre escondía veneno. «Veo que todavía confían en los teléfonos», dijo con una sonrisa. «Qué ingenuos». «¿Qué quieres, Mariana?», pregunté. «Cerrar el círculo. Todos ganaron algo con este juego, ¿no? Tú, tu libertad. Él, su castigo. Yo, mis beneficios». Pero llegó la hora de limpiar los nombres. Sacó de su bolso una carpeta y la dejó sobre mis piernas. Dentro había documentos, los mismos que ella había robado de mi caja de seguridad, junto con registros de transferencias y capturas de pantalla. «Ahí tienes todo, maestra. Las pruebas, los movimientos, las grabaciones. Lo que quieras usar». «¿Y por qué me lo das?», pregunté, desconfiando. «Porque ya no me sirve». El contador se fue. Me dejó con las sobras. «Y tú eres la única que puede acabar con esto». Alejandro intervino, incrédulo. «¿Y esperas que te creamos?». «No me importa si lo hacen o no», dijo ella encendiendo un cigarro. «Solo les aviso. Dentro de 48 horas, todo saldrá a la luz. Las grabaciones, los contratos, los correos, todo. No fui yo quien los filtró. Fue él». La miré fijamente. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. «¿Dónde está?», pregunté. «No lo sé, pero si te llamó, es porque ya eligió a su próxima víctima». El coche se detuvo de golpe. «Aquí termina nuestra charla», dijo ella. Salimos sin hablar. La lluvia comenzaba a caer, fina, constante. Esa noche Javier vino al departamento con noticias. Encontramos rastros de una llamada internacional desde un servidor cifrado. La IP está registrada en Monterrey. Y adivina a nombre de quién. Arturo Medina. ¿El del banco?, pregunté. Exacto, pero lo curioso es que murió hace 2 días. Sentí un nudo en la garganta. Entonces, ¿quién está haciendo las llamadas ahora? No lo sé, pero quien sea, usa su identidad. De repente, mi celular vibró. Un nuevo mensaje, sin remitente. «El espejo no miente, Valeria. Mírate bien antes de culpar a los demás». Corrí al baño, casi por reflejo. Frente al espejo, mi rostro temblaba bajo la luz fría. Detrás de mí, en el reflejo, juraría haber visto una silueta. Me giré. Nada, solo el sonido lejano de mi propio celular cayendo al suelo. Y la voz grabada que se activó automáticamente desde un mensaje de voz entrante. «Buenas noches, maestra. No soy él, pero trabajo para quien te observa desde hace tiempo». El teléfono se apagó, y entendí que la casa no había terminado. Solo había cambiado de manos. El amanecer en Guadalajara nunca me había parecido tan silencioso. Las calles, húmedas por la lluvia de la noche anterior, reflejaban un cielo gris que parecía a punto de romperse. No había dormido. La voz del mensaje aún resonaba en mi cabeza como un eco persistente. «Trabajo para quien te observa». Diana preparaba café en la cocina, intentando actuar con normalidad, pero ambos sabíamos que algo había cambiado. Ya no era solo Mariana, ni Alejandro, ni el misterioso contador. Era la sensación de estar siendo vigilada por un enemigo sin rostro, alguien que conocía mis pasos antes de que los diera. «¿Vas a seguir con las clases?», preguntó Diana sin mirarme. «Sí», respondí. «No pienso esconderme. Si dejo que esto me paralice, ya ganaron». Ella asintió, aunque en sus ojos vi el temor. El primer día que volví al colegio,
Todos me recibieron con sonrisas y abrazos. Algunos padres me agradecieron por la conferencia y por inspirar a tantas mujeres. Pero detrás de esa calidez había curiosidad. Sabían que mi historia había trascendido. En las redes, la publicación «La mujer que firmó su libertad a las 2 de la mañana» ya se comentaba en noticieros locales. Sin mencionar nombres, todos entendían de quién hablaba. Aún así, ese mismo día recibí una carta en el buzón de la escuela, sin remitente. Dentro, una hoja blanca con una frase escrita a mano. Todo comienzo tiene un precio. Guardé la nota sin decir nada. No podía permitir que el miedo volviera a controlarme. Esa tarde me reuní con Javier en una cafetería discreta del centro. Llevaba su laptop y al abrirla me mostró un documento. Encontramos algo. Los movimientos del contador no eran recientes. Se remontan a hace 3 años. Todo comenzó con una cuenta fantasma abierta a nombre de tu esposo. ¿Y quién la manejaba?, pregunté. Una mujer, pero no Mariana. Javier me mostró una captura. El nombre en pantalla me dejó sin aire. Patricia Torres, la madre de Alejandro. No puede ser, murmuré. Sí puede, dijo él con calma. Ella autorizó transferencias, facilitó accesos y pagó servicios a nombre de terceros. Incluso contrató al contador. Me quedé helada. Todo este tiempo, Patricia había sido más que una espectadora. Había estado detrás, moviendo hilos, manipulando a su propio hijo, y sin saberlo, alimentando la venganza de Mariana. ¿Pero por qué?, pregunté. Javier se recostó en la silla. Tal vez para proteger a Alejandro, tal vez por orgullo, o tal vez simplemente porque pensaba que podía controlarlo todo. Salí de la cafetería sin despedirme. Necesitaba verla. Esa noche, conduje hasta su casa en Zapopan. El barrio estaba oscuro, apenas iluminado por las farolas. Toqué el timbre. La puerta se abrió lentamente. Patricia apareció, con un chal sobre los hombros y el rostro cansado. «Sabía que vendrías», dijo sin sorpresa. «¿Por qué, Patricia?», pregunté con la voz firme. «¿Por qué jugó con mi vida?». Ella me miró largo rato, antes de responder. «Porque tú lo destruiste». Y yo no iba a quedarme viendo cómo mi hijo se convertía en nada. «Él se destruyó solo», repliqué. «Y usted lo ayudó». «No entiendes», dijo acercándose. «Mariana vino a mí. Dijo que podía arreglarlo todo, que borraría los registros, que te haría desaparecer de los papeles. Yo solo quería proteger a mi familia». «¿Protegiéndola a ella?», grité. Patricia dio un paso atrás, asustada por mi tono. No sabía quién era realmente. Cuando quise detenerlo ya era tarde. El silencio se volvió insoportable. Afuera comenzó a llover. «¿Dónde está ahora?», pregunté. «No lo sé», respondió ella, bajando la voz. «Pero el contador la está buscando también. Lo escuché. Me llamó». «¿Qué te dijo?». «Que el juego terminó, que la próxima será la reina del tablero». Antes de que pudiera preguntar más, un ruido seco nos interrumpió. Algo se había estrellado contra la ventana. Corrimos al salón. Sobre el suelo había un sobre negro, empapado. Patricia lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una fotografía. Mariana, tendida en el asiento de un auto, los ojos cerrados, el rostro ensangrentado. En la parte inferior, una inscripción en tinta roja. Cuentas saldadas. Patricia dejó caer la foto. Yo sentí el cuerpo entumecido. No supe si aquello era una advertencia o una confesión. De repente, el teléfono fijo de la casa sonó. Patricia me miró, pálida. «No contestes», dije, pero ella ya había levantado el auricular. «¿Hola?». Su rostro cambió. Los labios le temblaron. «Es para ti», susurró, extendiéndome el teléfono. Lo tomé con cautela. «¿Quién habla?». Silencio. Luego, una voz masculina, baja, inconfundible. «Buenas noches, maestra. Le prometí que hablaríamos. Mariana ya no será un problema, pero usted sí puede serlo». El teléfono se cortó. Patricia se llevó las manos al rostro. «¿Quién era?». «El contador», respondí. «Y acaba de hacer su primer movimiento sin intermediarios». Salí de la casa bajo la lluvia. Mi corazón latía desbocado, pero mi mente estaba clara. Ya no se trataba de venganza. Era supervivencia. Mientras conducía de regreso, vi por el retrovisor las luces de un auto siguiéndome a distancia. No aceleré. Solo sonreí, aunque temblando por dentro, porque por primera vez en todo ese infierno, entendí algo. La única forma de ganar este juego era no jugarlo más. Pero el contador no lo sabía todavía. Han pasado 8 meses desde aquella noche. A veces, cuando el viento sopla fuerte sobre Guadalajara, todavía me parece escuchar el eco de esa llamada. La voz del contador pronunciando mi nombre, como si me conociera de toda la vida. Pero la verdad es que no volví a saber de él, ni de Alejandro, ni de nadie, solo de mí misma. Después de los acontecimientos, la policía halló el auto de Mariana abandonado a las afueras de León.
No había cuerpo, solo manchas de sangre y una cámara rota en el asiento del copiloto. Nadie volvió a verla. Algunos decían que había huido del país, otros que el contador la había silenciado. Yo no necesitaba respuestas. Había aprendido que en la vida real los finales no son tan claros como en las películas. A veces solo dejan un silencio donde antes había ruido. Vendí lo que quedaba de la casa y me mudé a una pequeña vivienda en Tlaquepaque. Un lugar sencillo, con paredes blancas y ventanas grandes por donde entra la luz de la mañana. Enseño en una escuela pública y colaboro con una fundación que ayuda a mujeres que atraviesan procesos legales por violencia doméstica. Les enseño cómo documentar, cómo guardar pruebas, cómo reconocer las señales, no como una abogada, sino como alguien que sobrevivió. Cada tanto, me llaman de universidades para dar charlas. Sigo contando mi historia, aunque ya no la llamo historia, sino proceso, porque eso fue una transformación. La mujer que un día tembló frente a un hombre que la obligó a firmar ya no existe. En su lugar hay una que aprendió que el miedo también puede ser combustible si se sabe encender con cuidado. De Alejandro supe solo una vez. Me llegó un sobre sin remitente, con una carta breve, escrita a mano. Valeria, espero que por fin hayas encontrado paz. No busco perdón, solo cerrar el ciclo. Nunca supe amar sin destruir, y tú me enseñaste lo que eso cuesta. Estoy lejos. Ojalá tú también lo estés, pero de mí. No lloré. Lo leí 2 veces y luego quemé la carta en el jardín. Vi cómo el papel se doblaba y se convertía en ceniza. No porque quisiera olvidarlo, sino porque había aprendido a dejar ir. De Patricia no supe más. La casa en Zapopan fue vendida, y los vecinos dijeron que se mudó con una hermana a Querétaro. Javier y Diana siguen siendo mis aliados, mis amigos. A veces, cuando salimos a tomar café, Diana bromea: ¿qué título le pondrías a tu historia si fuera un libro? Y siempre respondo lo mismo. Firmó mi ruina, pero terminó firmando la suya. Sin embargo, hay noches en las que el pasado regresa disfrazado de presentimiento. Hace unas semanas, mientras ordenaba mis papeles, encontré una memoria USB sin etiqueta en el fondo de una caja. No recordaba haberla visto antes. La conecté a la computadora y apareció una carpeta con un solo archivo. Mirror. MOV. Lo abrí. La pantalla mostró mi rostro, captado desde el reflejo de un espejo. Era mi habitación actual, grabada en la madrugada. Me quedé inmóvil, observando cómo en el video yo dormía, y detrás de mí, una sombra se movía lentamente hacia la cámara. El archivo se cortó. Cerré la laptop de golpe, con el corazón acelerado. Llamé a Javier. ¿Estás en casa?, preguntó al escuchar mi voz temblorosa. Sí, pero alguien entró. O estuvo aquí. Voy para allá. No toques nada. Cuando colgué, respiré profundo. Miré mi reflejo en el espejo del pasillo y, por un instante, creí ver la sombra de nuevo. Pero no estaba segura. La noche era silenciosa. El reloj marcaba las 3:03. Encendí todas las luces y me senté en la sala esperando a que llegara Javier. Y mientras el tiempo se alargaba, me di cuenta de algo inquietante. No sentía miedo, ni rabia, ni angustia, solo una calma absoluta, porque quizá el contador aún existía, quizá seguía vigilándome, o quizá solo era un fantasma creado por todos los errores que dejé atrás, pero yo ya no era la víctima de nadie. Tomé mi diario, escribí una sola frase y lo cerré. Al final, todos firmamos algo. Un final, una culpa, una libertad. Yo firmé la mía. Apagué la luz, y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin soñar.